Hola, mi nombre es Ana María Rivera y hoy quiero darles respuesta a una pregunta muy frecuente de mis clientes y es, ¿qué es mejor, un ajuste de estatus o un proceso consular para la solicitud de la residencia? Bien, esta pregunta depende de la circunstancia particular de la persona. Les voy a explicar por qué. Primero, el proceso consular es como originalmente se diseñó el proceso por el Congreso cuando se diseñó la ley de inmigración, y la situación era la persona estaba solicitando la visa de residencia desde fuera del país. El ajuste de estatus es una figura que surgió mucho después para resolver situaciones de personas que, estando dentro de Estados Unidos en una situación de admisibilidad legal, habiendo sido admitidos legalmente y teniendo un estatus legal, pues no tuvieran que salir del país, ir a un proceso consular para pedir la residencia. Entonces se creó esa figura del ajuste de estatus. En términos generales, el proceso consular entonces se hizo para las personas que estaban fuera de Estados Unidos y el ajuste de estatus se diseñó para personas que estaban dentro de Estados Unidos. ¿Cuál es mejor? No hay uno mejor que otro. En términos generales, el tiempo que se demoran es más o menos el mismo tiempo. Pareciera que el ajuste de estatus se demora menos, solo por la ilusión de que algunas personas pues ya están aquí, pero resulta que hay un tiempo que es el tiempo del boletín de visas y el ajuste de estatus igual no se puede introducir hasta que ese boletín no esté al día. Segundo, en términos de costos, los dos tienen unos costos muy similares. En algunos casos, dependiendo del número de personas de la familia que componen el grupo familiar, es incluso menos costoso un proceso consular. Entonces, la respuesta ahí también es depende. Y debe haber una consulta al abogado, quien quiera que sea el abogado que ustedes elijan, para que le analice su situación particular. Habiendo dicho estas generalidades, paso a contarles unos casos que son específicos donde la persona ya está dentro de Estados Unidos, sin embargo, depende del estatus que tenga en el país, va a tener que de todas formas ir a hacer un proceso consular. Cuando yo tengo consultas con personas que ya están en el país, no les gusta escuchar esto y les parece terrible tener que salir a un proceso consular. Déjenme decirles, no es tan terrible, de hecho no es terrible para nada. Si la persona ya está dentro de Estados Unidos, todos los preámbulos del proceso consular, todo el papeleo, toda nuestra conversación con el Departamento de Estado, el Centro Nacional de Visas, puede hacerse bajo el estatus que tenga la persona ya dentro de Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que viajar fuera de Estados Unidos a una entrevista consular. Pero una entrevista consular pues no es nada del otro mundo mientras la persona no haya infringido la ley de inmigración, no tenga un récord criminal o cualquier característica de inadmisibilidad. Pues una entrevista consular es algo muy sencillo, sobre todo si tienes una asesoría legal detrás de esa entrevista consular. Ahora bien, hay personas que están en Estados Unidos bajo, por ejemplo, parol humanitario y no tienen una figura adicional a ese parol humanitario, es decir, no tienen un TPS, no tienen ningún otro estatus. Estas personas, así estén dentro de Estados Unidos, van a tener que salir a esa entrevista consular. Como les digo, pueden iniciar el proceso consular estando acá, pero en el momento de la entrevista van a tener que viajar. ¿Qué otro tipo de circunstancias? Si esa persona, por ejemplo, entró al país con un proceso de parol humanitario y solicitó una visa de estudiante y está aquí con una visa de estudiante, pero ese cambio del parol a la visa de estudiante lo hizo dentro del país y no viajó consular a hacer ese cambio de estatus con la visa de estudiante al país de origen. Entonces, igual, en el momento en que vaya a solicitar la residencia, le va a tocar viajar a la entrevista consular. Son una serie de circunstancias que, como les digo, depende del caso. La situación para alguien que haya venido con parol pero tenga TPS es una situación diferente. Cada situación debe ser consultada por el abogado. Aquí lo que más les quiero decir es que no le teman al proceso consular. El proceso consular está bien diseñado
Y hay otra cosa que les quiero decir y probablemente lo profundice en otro video. Si usted está viviendo fuera de los Estados Unidos, si usted está trabajando y desde fuera de los Estados Unidos usted hizo su petición de visa, por ejemplo una EB2, una EB1, cualquier petición de visa, miren, lo mejor es que usted haga un proceso consular. Si usted tiene una visa de turista y usted está pensando, una vez esté aprobada esa I-140 o incluso esa I-130, venirse con su visa de turista, esperar los famosos 90 días que no está escrito en ninguna parte y que tristemente muchos abogados de inmigración abusan asesorándole a las personas que se vengan con esa visa de turista y ajusten acá, mi consejo es no lo hagan. No lo hagan, ¿por qué? Porque en el momento en que ustedes están entrando al país, ustedes están entrando con una visa de turista. Esa visa de turista solamente tiene la intención de ser turista, no es una visa con doble intención. Si el oficial de inmigración les pregunta a ustedes a qué vienen, venimos a traer a los niños a Disney, venimos a comprar zapatos al mall y vamos a volver a salir. Pero ustedes tienen la intención de esperar 90 días para ajustar estatus. Ustedes están entrando al país mintiéndole a un oficial federal. Ustedes están desde el primer momento infringiendo la ley federal. Muy bien. Digamos que el oficial de inmigración no les pregunte nada. No importa, ustedes están viniendo con una visa de turista que de entrada tiene solamente la intención de ser turistas. Es decir, ustedes están misrepresentando ese estatus con el que ustedes están llegando al país. Muy bien. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene ahorros suficientes para esperar los 90 días, meter un ajuste de estatus, meter una solicitud de un permiso de trabajo que se puede demorar otros 90 días o más. Entonces ya estamos hablando de un periodo de 6 meses. ¿Tienen ustedes los ahorros suficientes para estar 6 meses acá sin trabajar? Porque a un turista no le es permitido trabajar. Sin meter los hijos al colegio, a no ser que ustedes los metan a un colegio privado, porque resulta que al meterlos a un colegio público, ustedes están haciendo uso de recursos públicos a los cuales un turista no tiene derecho. Están abriendo una cuenta de banco, están recibiendo pagos, así sea en efectivo, y están depositando esos pagos en su cuenta. Bien, ¿de dónde salió esa cuenta? ¿De dónde salieron esos dineros? ¿Y por qué usted está generando dinero en Estados Unidos bajo un estatus de turista que no le está permitido generar esos ingresos? ¿Qué pasa? Si el oficial de inmigración, en el momento de revisar su caso, mira un poco atrás y dice, bueno, ¿cuándo entró esta persona al país que quiere ajustar acá? Oh, entró con una visa de turista hace 3 meses o hace 6 meses. Y revisa un poco cuál es la situación. Pues lo que puede pasar es muy sencillo. Cancela la visa de turista, pone una orden de deportación, cancela esa autorización que tenían, la I-130 o la I-140, y pues usted se va a tener que regresar a su país. Probablemente va a tener una penalidad de no poder volver a solicitar esa visa de turista en mucho tiempo. Se perdió la I-140, la aprobación de la EB1 o de la EB2 que tenía, y no se hizo nada porque, como dicen en mi tierra, de las carreras no queda sino el cansancio. Entonces, mi consejo, si van a hacer un proceso de estos, si van a venir a Estados Unidos por un mejor futuro, empiecen bien. Háganlo bien desde el principio. No entren al país mintiéndole a un oficial de inmigración, creyéndose que son más vivos que todo el sistema de Estados Unidos, que pueden trabajar con el Social Security del amigo o del primo, hacer Uber, que le paguen cash, que tengo clientes que me dicen, no, pero pues me han pagado en cheques a nombre de otra persona, o sí me pagan en cheques a nombre mío, pero yo voy a un cambio de cheques y luego deposito en cash. Miren, el gobierno sabe todo esto y sabe que todas estas son formas de venir y abusar de su visa de turista. Mi consejo, asesórense de un abogado, cualquiera que sea su situación, bien sea que esté dentro de Estados Unidos, cuál es su estatus, está con una visa de estudiante, está con una visa de turista, está bajo un proceso de parol, está bajo un TPS, cuál es su estatus, está bajo un asilo, cuál es el estatus.
haga la consulta. Si está bajo un asilo, ¿en qué momento aplicó usted ese asilo? 6 meses y un día, menos de 6 meses, pero usted tiene TPS, no tiene TPS, son una cantidad de variables. Hable con el abogado, asesórense bien, no abusen del estatus, no abusen de ese beneficio que les ha conferido de bien sea darles una visa de turista o admitirlos como turistas a este país. Haciendo las cosas bien, las cosas siempre continúan bien y terminan bien. Si quieren más información, los invito a seguirme, a contactarme, a hacer una consulta conmigo y con mucho gusto estamos para darles el mejor consejo posible con base en su situación. Muchas gracias.